Amén. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, pedimos por tu presencia en esta noche. Pedimos que pueda hablar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Ayúdanos a recibir la palabra, entender lo que tenemos, las riquezas que tenemos en Cristo. Gracias que tenemos la promesa de provisión. Vivimos en un tiempo difícil cuando muchas veces no hay dinero, cuando llegamos al final de la semana. Pero gracias por medio de tu poder es posible vivir y continuar viviendo. Y gracias por la provisión, gracias por el poder del Espíritu Santo a tocarnos y darnos sabiduría, cómo vivir, poner en el corazón de personas para bendecirnos en el momento que necesitamos tu ayuda. Gracias, Señor, por tu provisión. Gracias por la provisión del Espíritu Santo. Gracias por esta promesa de la plenitud de Dios en nuestra vida. Gracias que es posible entrar en el lugar secreto para tener mucho de tu presencia, mucho de tu poder. Ayúdanos a tener intimidad contigo en un sentido para ser cambiado, para tener y dar fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, para tener de nuevo, para hablar de Cristo Jesús. Ayúdanos a tener una vida santa, bien entregada a ti, nuestra vida, totalmente entregada a ti. Señor, ayúdanos. Pedimos por poder espiritual, entendimiento, sabiduría, para vivir como debemos vivir. Gracias, Señor, por lo que vamos a experimentar en esta noche. Y con gratitud pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Nada más quiero decir a ustedes que la esposa de Rigoberto me llamó diciendo que él había fallecido y ya con el Señor. Pero ella expresando mucha gratitud a ustedes. Algunos de ustedes se fueron para ir y orar con él, por él. Y gracias a Dios que el Señor extendió a su vida 2 meses, casi 2 meses. Y ella muy agradecida con ustedes por sus oraciones. Es impresionante. Él me dijo que queremos parar y orar por el hermano, pero probablemente no va a estar aquí cuando ustedes lleguen. Pero sí, estuvo con nosotros y nosotros orando, y gracias a Dios los hermanos yendo cada día trabajando en este lugar. Me acuerdo que David estuvo, Sergio, Luis, muchos trabajando, Beboy, ¿quién más? Es que otros, Kobe, ¿verdad? Que se fue. Es que muchos de los varones y nosotros siempre orando, yo muchas veces entrando, hablando con él, orando con él. Y ella dice que en este tiempo tenía tiempo para hablar con sus niñas, para tener más tiempo con ella. Y ella siempre va a tener algo en su corazón, mucha gratitud a ustedes por lo que ustedes hicieron. Yo sé que ellos van a tener dificultad porque hay una viuda con 3 hijas. Va a necesitar mucho de Dios, ¿verdad? Pero tenemos muchas promesas a las viudas, ¿verdad? De provisión. He visto el amor de Dios proveyendo por personas que no es posible explicar la situación que está pasando, pero viviendo y viviendo con plenitud de Dios en la vida. Es que no ocupamos mucho dinero para tener lo que es más importante, la plenitud de Dios en nuestra vida. Él quiere llenarnos, llenarnos.
Y esto es lo que importa. Gracias por su ofrenda. Vamos a enviar una ofrenda de amor para ayudarlos con los gastos. Van a enviarlo a Guatemala para sepultarlo con su familia en aquel lugar. Y esto cuesta, pero no como funeral en los Estados Unidos, es que cuesta mucho. Pero ellos van a ocupar ayuda y si no ha dado y quiere dar, puede entregar el dinero a Luis o Chareni. Ellos tienen el dinero que vamos a enviar. Y antes de esta noche tuvimos, ¿cuánto? $300 más o menos que ya dieron esta mañana y no recibiendo una ofrenda, nada más personas donando. Y este es mucho dinero, pero yo sé que algunos de ustedes si quieren participar, adelante. Y estoy seguro que bendiciendo una viuda y huérfanos, ¿verdad? Excepto que tienen mamá, pero en un sentido, estos niños que van a ocupar mucho, el Señor va a bendecir, como siempre. Vamos a estudiar en Efesios esta noche un pasaje que es increíble, es una oración. Pero antes de mirar la oración, es que hemos visto esta mañana, pero voy a repetir, en Efesios capítulo 1, verso 15, dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Por esta causa también yo, sabiendo de la obra de Dios en sus vidas, sabiendo de la realidad de su fe. Noten, hermanos, habiendo oído de vuestra fe. Siempre en la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses, si ustedes leyeron, ustedes vieron la énfasis que él puso, este énfasis, hermanos, en la fe. Y sabiendo de la fe de ellos, él tenía mucha confianza en lo que el Señor iba a hacer. Y aquí dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Hermanos, cuando tengamos fe, poniendo nuestra fe en el Señor Jesús, no como una persona que vamos a ir y nada más pedir algo, pero no dar a Él el señorío, no permitiendo a Él hacer Señor de nuestra vida. No, hermanos, es el Señor. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Cuando hay amor, nosotros amando a los santos, a los hermanos, es evidencia de la obra de Dios, que es obra verdadera. Y no estoy hablando de un amor, este es amor incondicional, este es el amor de Dios, amando a todos los santos, pero él dando gracias a Dios y también orando mucho. Y en capítulo 3 es la misma frase, 3:1. Por esta causa, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Interesante. Prisionero de los romanos, de César, pero él dice que no, prisionero de Cristo Jesús. Hermanos, todo lo que nosotros hagamos debemos hacerlo para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Y saber que no importa que si estemos en una prisión o cualquier lugar, todo lo que pasa, nosotros sirviendo a Cristo y nosotros en dificultades y posiblemente tribulaciones, problemas, el Señor va a estar con nosotros. Si somos prisioneros, prisioneros de Cristo Jesús. Si somos libres, libres en el nombre de Cristo Jesús. Pero otra vez, por esta causa,
yo, Pablo, y está hablando de revelación, de conocimiento, de misterio. Es que versículo 3, revelación. Versículo 5, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús también. Y dice, revelado. Y dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hemos hablado del poder del Evangelio a cambiar la vida, a cambiar una persona. Puede cambiar un drogadicto, puede cambiar un borracho, puede cambiar una persona, un avaro, cualquier persona. No importa el pecado. No importa, es posible cambiar. Si es una persona viviendo en adulterio, fornicación, es posible ver el poder del Evangelio a transformar cualquier persona. Pero aquí otra cosa, cruzando la barrera, no más judíos y gentiles, ahora todos recibiendo la promesa. Y es interesante ahora que todo el mundo está atacando a Israel y los judíos, nosotros olvidando que dice aquí del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Nosotros sabemos por medio de la palabra de Dios que hay un día en que Israel va a mirar a Jesucristo, va a ver lo que ellos hicieron, la crucifixión, y van a creer en él. Y dice, todo Israel va a ser salvo. No debemos olvidar de orar por ellos que pueden regresar a Cristo Jesús, que pueden conocer a Cristo Jesús. Pero Satanás atacando a Israel y atacando a los cristianos. Normalmente la persecución, y no estoy diciendo que no hay persecución de otras religiones, pero casi todo está enfocado en los cristianos y los israelitas, los judíos. Pero el Señor haciendo un trabajo impresionante. Versículo 8, podamos ver la humildad del apóstol Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Otra vez, Pablo explicando el poder del evangelio. Entre los gentiles, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El Señor quiere utilizarnos como iglesia, no para vivir sin el poder del Espíritu Santo, no para vivir sin la palabra en nuestras vidas, no para vivir sin pensar en Él. Yo estaba hablando de 4 características de un cristiano y dice que un cristiano tiene grande energía para conocer a Dios con intimidad. Queremos conocer a Dios. Es el deseo del corazón. Levantar en la mañana y buscar a Dios. Y también cuando hay oportunidad, si es como los judíos en la mañana, mediodía
y en la noche 3 veces al día, buscando al Señor, orando al Señor, buscando intimidad con Dios. Otra característica es siempre estamos con grandes pensamientos de Dios en nuestra vida, creyendo que Él quiere hacer algo en nosotros, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Que no nosotros realmente en defensa, que nosotros estamos atacando, nosotros sabemos que necesitamos escuchar y recibir lo que Él está revelando a nosotros acerca de su voluntad para hacer su voluntad. Y nosotros vamos a tener la victoria contra la puerta de Hades o del infierno, hermanos, nosotros con poder y nosotros meditando, pensando en estos misterios. Por mucho tiempo es nada más el pueblo de Israel, o más como Judá y la tribu de Benjamín. Mucha división, pero el Señor siempre cumpliendo su plan, su propósito. Y es como la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, el que cambió la historia del mundo es Jesucristo, nuestro Señor. Pero también vamos a tener mucho de nuevo. Poder espiritual ministrando en el nombre de Cristo Jesús. Y hermanos, grande contentamiento en Cristo Jesús. Muchos, casi no hay contentamiento. Y tiene una lista de cosas. Yo quiero esto. Y no está hablando si es la voluntad de Dios. No, esto es lo que yo quiero. Y esta es palabra muy problemático, ¿verdad? Lo que yo quiero. Cristo Jesús, no lo que yo quiero, sino tu voluntad. ¿Cuántos de ustedes tienen contentamiento en Cristo? Amén. Contentos, felices, con la paz de Dios, el amor de Dios, gozando de Él en nuestra vida. Hermanos, este es el poder del Evangelio en nuestra vida. Pero noten que dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad. Muchos, me acuerdo siempre personas diciendo en inglés, be safe, be safe. Estaba hablando de seguridad. Es que compañías, ahora las escuelas están atacando, hasta entrando, matando a estudiantes en la escuela. ¿Por qué? Porque hemos abandonado en California, increíble, pero está pasando en muchos estados, están realmente promoviendo cosas que es imposible pensar, pero están promoviendo el cambio de sexo en la vida de niños, niñas en la escuela, sin que los papás puedan saber lo que está pasando. Es increíble. No pueden tomar aspirina sin permiso de los papás, pero pueden tener un cambio de sexo. Medicinas para preparar su cuerpo para tener operación, y está promoviendo todo esto en California. Y nosotros debemos tener contentamiento en Cristo, pero no contentamiento que
lo que el Señor, lo que Satanás está hablando de los lugares celestiales. En Efesios capítulo 6 vamos a ver que es que hay algo pasando en los lugares celestiales. Y por medio de la oración, hermanos, hay poder. Pero pienso que no estamos tomando en serio el poder de la oración. Y hermanos, es una cosa orar por sí mismo, por sí misma, pero es otra cosa orar con 2 o 3 personas en acuerdo acerca, porque es difícil encontrar la unidad. Pero hermanos, en Efesios capítulo 3 tenemos esta oración y todo. Y en Efesios capítulo 4, ¿cuál es el tema? La unidad de nosotros. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuántas abominaciones tenemos o denominaciones tenemos? ¿Cuánta división hay en la iglesia? Van a saber que somos cristianos por medio de nuestro amor, pero también por medio de la unidad que tenemos en Él, en Cristo Jesús, recibiendo. Hay un propósito eterno, hermanos. El Señor tiene un propósito, un plan. Y nosotros tenemos seguridad, ya tenemos seguridad. ¿Y qué más? Acceso con confianza por medio de la fe en Él. En capítulo 1 está hablando de la fe. Aquí, por medio de la fe en Él, en Cristo Jesús, nuestro Señor, en Él, tenemos, no vamos a tener, no tendremos, no tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, hermanos. Podemos entrar en esta guerra espiritual en los lugares celestiales y ganar la victoria. Para ver la seguridad de nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, nuestros familiares. Tristemente, nosotros batallando para vivir casi como el mundo y no concentrarnos en Cristo Jesús, en la plenitud de Dios en nuestra vida, poder espiritual para unirnos con lo que el Señor está haciendo. Y Pablo está hablando, ¿y dónde? Está hablando en Roma, en este imperio romano con mucho pecado, abuso de la gente. Y nosotros hemos vivido aquí en los Estados Unidos con mucha libertad y como una fundación, como un país cristiano, que ahora no podemos decir. Es que de todos los Estados Unidos, 20% de la gente asiste a la iglesia. Es 1 de cada 5. En California, 1 en cada 10. 10%. En tiempos de gran despertamiento en los Estados Unidos, ellos tenían que toda la ciudad, nada más, posiblemente 10, 15 personas que no habían aceptado a Cristo, casi toda la ciudad, cerraron los lugares donde ellos hicieron el pecado. No había lugar para comprar licor. ¿Por qué? Nadie quería tomar. No tenían drogadictos. No. Es impresionante. Y después de un avivamiento, todos manteniendo su fe, orando. Increíble el poder que estaba en este tiempo. Y ahora, hermanos, no podemos. Es que yo tengo gratitud en mi corazón que tenemos grupos de crecimiento, que estamos estudiando la preciosa palabra. Muchos quieren estudiar libros, pero ¿qué libro mejor que este libro? Si ustedes no conocen este libro, deben leer este libro.
este libro es el libro más importante. ¿Y por qué quiere conocer otros libros cuando no tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón, esta preciosa palabra? Y cada uno de nosotros, si somos cristianos, si estamos orando a Él, es posible tener al Espíritu Santo para revelarnos y abrir nuestra mente para enseñarnos la palabra de Dios. Hay personas en nuestra iglesia que no saben leer, pero ellos han recibido cosas de Dios en su vida. Tienen entendimiento de cosas espirituales. Una persona en la iglesia americana que tenía mucha sabiduría llegó al 3er grado. He hablado de él. Cuando recibió correspondencia, me trajo y dice que si puede correr o leer y explicar lo que están diciendo, porque yo no sé leer, pero podía leer la palabra, no puedo explicar, porque había escuchado y había memorizado, y cuando yo estaba leyendo, él podía seguir, porque tenía en su corazón la preciosa palabra de Dios. Hay niños que no saben leer, pero han memorizado versículo tras versículo tras versículo. Pero nosotros siempre con excusas, en lugar de creer lo que está diciendo aquí. Conforme. Este es Pablo escribiendo a los cristianos. No está hablando a super apóstoles, no está hablando de los líderes, está hablando a todos los cristianos, todos los santos, los que conocen a Cristo. Y está hablando dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, que van a notar que estamos reuniendo y van a tratar de destruirnos. Pero nosotros tenemos seguridad, nosotros tenemos acceso por confianza, por medio de la fe en Él, y vamos a vivir, como dice en Romanos 8, más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Y dice, esto es lo que tenemos. Y versículo 13, sabiendo que sí, el enemigo va a atacarnos. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Sufrir por la causa de Cristo es un honor. Es parte de la gloria de Dios en nuestra vida. Pero nosotros, no entendiendo que el poder espiritual viene a nuestras vidas por medio de obediencia, y obediencia puede provocar serios problemas con el enemigo y personas atacándonos. Pero ¿qué vamos a hacer? Creer la promesa de Dios, ojalá, que tenemos. ¿En quién? No tendremos. ¿En quién? En Cristo. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cuándo vamos a creer en Cristo? ¿Cuándo vamos a ver lo que una iglesia debe ver? ¿Cuándo vamos a ver tantas personas que no hay lugar? No quiero construir otro edificio, pero yo quiero ver este edificio llenos de personas buscando al Señor, preparándose para ir. Hemos enviado varias personas de nuestra iglesia para plantar otras iglesias. Yo quiero enviar más. Hay mucha necesidad. Nosotros queremos plantar algo en Brawley y pienso que es Dios poniendo en nuestro corazón este deseo. Tener algo en Brawley. Pero hay muchos lugares en Mexicali
que ocupan ayuda. En aquel tiempo ellos estaban enviando, es que en Efesios es el lugar en Asia Menor, cuando ellos dijeron que todos habían escuchado del Evangelio de Cristo, que la palabra había llegado con poder. En Éfeso, ¿qué pasó? Con muchos involucrados como hechiceros, hechiceras, tenían libros de mucho valor, libros que casi nadie tenía libros, pero ellos tenían libros de Satanás que habían estudiado y maldiciones y todo. Ellos tenían adorando a Diana, adorando falsa diosa. Y es increíble que ellos, después de recibir a Cristo, quemaron todo esto. Dicen, no más de las cosas del mundo, de Satanás, ahora Cristo Jesús. Hermanos, esto es lo que estoy diciendo. Pablo diciendo, sí, hay guerra espiritual, pero nosotros, en Cristo Jesús, nuestro Señor, tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Pedro, decapitaron a Jacobo, arrestaron a Pedro, guardando en la prisión, esperando el domingo o sábado, no, lunes, para decapitar a él. ¿Y qué pasó? La iglesia orando por él. Y gracias a Dios, él con seguridad, bien dormido. No como nosotros. No. Tanto que el ángel tenía que, Pedro, Wow. Hermanos, la fe, la realidad de tener intimidad, la plenitud de Dios en nuestra vida. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Y otra vez la oración. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es un poquito difícil de traducir, pero está hablando de la palabra, es de pater o patria. Es que y está hablando, es difícil de traducir, pero es que el Señor está enseñándonos que somos familia de Dios. Y estamos aquí. Y Él es nuestro Padre. Y el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Y hermanos, tenemos por medio de Él el Espíritu. Versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Hemos hablado del Padre, del Hijo, el Señor Jesucristo, y ahora por su Espíritu. ¿Dónde? Fortalecidos con poder en el hombre interior. Hablando otra vez de nuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hermanos, cuando Cristo está en nuestros corazones, cuando Él está habitando, habitar, vivir en nosotros, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis
llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¡Qué poder en la oración! ¿Qué necesitamos? Entender, hermanos, lo que tenemos. Arraigados, cimentados en amor y capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer el amor de Cristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos entendimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón acerca del amor de Cristo, no vamos a tener otros amores, no vamos a amar a otras cosas, en el sentido que es que amando a Cristo vamos a amar a nuestros prójimos, pero todo en orden. Estudiamos una vez en Timoteo acerca de amor, amando a sí mismo, amando, es que todo del amor abusado, pero este es amor correcto, honrando a Cristo, no del mundo, no de la carne, el amor de Dios en nuestra vida. Es que es la plenitud de Dios en nuestra vida. Él quiere llenarnos con tu amor. Esta es la razón que ellos habían experimentado el amor de Dios y no podían hacer nada más que amar a Cristo, seguir a Cristo y hablar de Cristo y predicar a Cristo y decir, Jesucristo es mi Señor, aunque tenían que ir a la cárcel, la prisión. La razón es que siempre tenía que decir César. César es el Señor. Y ellos dijeron, no, Cristo es mi Señor. Y llevaron a ellos a la prisión. ¿Cuántos de nosotros vamos a tener poder para declarar, Cristo, Jesucristo es mi Señor? Sabiendo que tenemos que ir a la cárcel, la prisión. O peor, pero no es peor para nosotros, pero pensando en nuestra familia, la muerte. Pero hermanos, siempre vale la pena para conocer a Cristo, experimentar su amor. No hay nada en comparación con Él. Hay momentos que en el lugar secreto es posible experimentar tanto el amor de Cristo que es que yo no puedo expresar lo que yo he sentido de Él. Pero hay veces que Satanás atacándome, el mundo, Satanás usando el mundo y la carne para tratar de destruirme. Pero yo, hermanos, y ustedes, todos nosotros como santos, es posible experimentar lo que Pablo está orando, lo que él había experimentado. La llenura de Dios, la plenitud de Dios en su vida. Y está orando, yo quiero que todos puedan conocer y experimentar la plenitud de Dios. Amén. Wow. Va a cambiarnos. Cambiar todo. Y vamos a tener nada más un Señor. Y es el Señor Jesucristo. Un Padre, el Padre Celestial. Y el Espíritu Santo morando en nosotros, habitando en nosotros, viviendo en nosotros. Pero tenemos que buscar a Él. Tenemos que creer en fe y no dudar. Es que muchas veces la incredulidad, necesitamos creer en Él, en su palabra, en lo que Él está hablando, diciendo a nosotros. Creer su preciosa palabra y obedecer. Y dice,
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Es que nosotros pidiendo cosas grandes, pero Él dice que puede hacer aún más, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es el poder del Espíritu Santo. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Pablo orando también por nosotros. Cristo Jesús orando por nosotros. Y hermanos, nosotros debemos orar. Pienso que si hay una falta en nuestra iglesia, y si hay, es la oración. Necesitamos aprender a orar y orar y orar. Más oración. Tanto aquí en la iglesia, en nuestras casas y como individuos. Necesitamos orar y orar y tener fe y proclamar a Cristo como nuestro Señor y vivir y experimentar la plenitud de Dios en nuestra vida. Nuestro Padre Celestial, seas con nosotros, pedimos por el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para que nosotros podamos arrepentirnos de nuestros pecados y buscarte de corazón, que podamos tener fe como el apóstol Pablo y un cambio de Asia Menor por medio de creyentes proclamando a Cristo, viviendo la realidad, no viviendo como mundanos, no viviendo para tener más cosas. Nosotros gastando mucho tiempo para mantener las cosas que nosotros tenemos, en lugar de concentrarnos en proclamar a Cristo. Ayúdanos a entender y vivir como cristianos, como debemos vivir. Ayúdanos, ayúdame a mí a ser un buen pastor y ser un buen líder en la oración y en la fe y en la seguridad y el acceso que tenemos en Cristo Jesús en la oración. Ayúdanos, acceso a tu presencia para verle como Moisés cara a cara. Ayúdanos a verle cara a cara y experimentar más de ti. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.